Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, amigos, tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, sobre todo si son fans de esas parejas que nos roban el corazón en la pantalla y también, por qué no decirlo, fuera de ella. Vamos a sumergirnos en el apasionante mundo del espectáculo turco, porque hoy vamos a hablar de una sorpresa que ha dejado a todos con la boca abierta, una muestra de amor y dedicación que ha tocado la fibra sensible de muchos. Sí, como habrán visto en el título, vamos a desgranar ese momento tan especial en el que Kerem Bürsin sorprendió a Hande Erçel con una canción. Un gesto que va mucho más allá de lo que vemos en las series. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. No queremos que se queden fuera de nada. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto se pone interesante. Vamos a empezar desgranando este acontecimiento que ha generado tanto revuelo. Para quienes no estén al tanto, o para refrescar la memoria de los más fieles seguidores, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo y social. Protagonizaron juntos Sen Kalkapm, una serie que los catapultó a la fama mundial y que, además de su talento actoral, se convirtió en el escenario perfecto para que naciera una química innegable entre ellos. Su relación, que comenzó en el set de rodaje, ha sido seguida con lupa por millones de fans en todo el mundo. Cada aparición juntos, cada fotografía, cada gesto, es analizado y celebrado. Y es precisamente esta conexión tan especial la que hace que momentos como el que vamos a comentar hoy tengan tanto peso. La noticia de que Kerem Bürsin sorprendió a Hande Erçel con una canción no es solo un dato más en su historial de apariciones públicas o de gestos románticos. Es una manifestación de lo que su relación significa para ellos y, sobre todo, para sus seguidores. Imaginen la escena: una velada especial, quizás un aniversario, un cumpleaños, o simplemente un momento íntimo donde Kerem decide expresar sus sentimientos de una manera que va más allá de las palabras convencionales. Y no cualquier canción, sino una que él mismo ha preparado, que lleva su sello personal, su dedicación. Esto, amigos, es lo que hace que un gesto así sea tan impactante. Se dice que la canción, cuyo título no se ha revelado explícitamente o ha sido asociado con un número específico como el 61 que aparece en el titular, fue un momento muy emotivo. Las especulaciones giran en torno a si Kerem la compuso él mismo, si la interpretó en vivo, o si simplemente se la dedicó de alguna manera especial. Lo importante aquí es la intención y el significado que tiene. En un mundo donde todo parece tan calculado y mediático, un acto de espontaneidad y de profunda expresión personal como este resalta enormemente. Y es que, piénsenlo bien, componer o interpretar una canción para alguien que amas es un acto de vulnerabilidad. Es exponer tus sentimientos más profundos, tus pensamientos más íntimos, y presentarlos de una forma artística. No es algo que se haga a la ligera. Requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, mucho amor. En el caso de Kerem y Hande, que han vivido su relación bajo los reflectores, este tipo de gestos son aún más significativos porque demuestran que, a pesar de la fama y la presión mediática, su conexión es genuina y sus sentimientos son profundos. Las redes sociales, como era de esperar, se encendieron al instante con esta noticia. Los fans de la pareja, conocidos como Hande Kerem Shippers, compartieron la noticia con entusiasmo, creando memes, fan art, y expresando su alegría y admiración por el gesto. Es fascinante ver cómo una relación pública puede inspirar tanto a una comunidad de seguidores. Ellos se identifican con la historia de amor de Kerem y Hande, ven en ella un reflejo de sus propios anhelos y esperanzas. Por eso, cada vez que ocurre algo así, es como si ellos mismos estuvieran celebrando. ¿Qué podríamos interpretar de este gesto de Kerem? En primer lugar, es una clara muestra de compromiso y de deseo de mantener viva la llama del romance. En una relación de pareja, especialmente una que ha pasado por la prueba del tiempo y la atención pública, es crucial seguir cultivando el afecto y sorprendiendo al otro. Una canción es una forma clásica y atemporal de hacerlo. Es una carta de amor musicalizada. Además, si Kerem tuvo algo que ver en la composición o interpretación, esto añade una capa de autenticidad y personalización. No es un regalo comprado, sino una creación de su propio ser, dedicada exclusivamente a Hande. Esto lo hace infinitamente más valioso. Podríamos imaginar a Kerem en casa, pensando
Ande en sus momentos juntos, en lo que ella significa para él, y plasmando todo eso en melodías y letras. Es un proceso íntimo y muy personal. El número 61 que se menciona en el titular es un detalle intrigante. ¿A qué podría referirse? Podría ser una fecha significativa para ellos, un número que tenga un simbolismo especial en su relación, o quizás un código interno que solo ellos entienden. Las posibilidades son muchas y, por supuesto, esto solo alimenta la curiosidad y la imaginación de los fans. Podría ser el número de días que se conocieron, la edad de Ande en un momento importante, o incluso una referencia a una canción que les gusta a ambos. Sin duda, añade un toque de misterio a la historia. Es importante recordar que aunque a menudo vemos a Kerem y Ande como personajes de ficción, detrás de la pantalla son personas reales con emociones reales. Y como cualquier pareja, buscan mantener viva la chispa, expresar su amor y hacer sentir especial al otro. Los gestos como este nos recuerdan que incluso en el mundo de las celebridades, el amor y la conexión humana siguen siendo los pilares fundamentales. Y si hablamos de la reacción de Ande, aunque los detalles específicos de su respuesta no se hayan divulgado ampliamente, podemos imaginar la emoción y la gratitud que debió sentir. Para cualquier persona, recibir una muestra de afecto tan personal y significativa es un momento inolvidable. Ver a la persona que amas dedicarte su tiempo y su talento para crear algo para ti es un regalo invaluable. Este evento también nos invita a reflexionar sobre las diferentes formas en que podemos expresar nuestro amor. No todos somos compositores o músicos, pero todos tenemos nuestras propias maneras de hacer sentir especial a las personas que amamos. Puede ser a través de una carta escrita a mano, una cena sorpresa, un detalle inesperado, o simplemente unas palabras sinceras y reconfortantes. Lo importante es la intención y el esfuerzo que ponemos en ello. El impacto de estas historias en el mundo del entretenimiento es innegable. No solo nos entretienen con sus series y películas, sino que también nos inspiran con sus vidas y sus relaciones. Kerem y Ande, con su carisma y su historia, se han convertido en un referente para muchos. Y gestos como este solo fortalecen esa conexión y ese cariño que la gente les tiene. Hemos visto a lo largo de este vídeo cómo un gesto aparentemente simple como sorprender a alguien con una canción puede tener un significado tan profundo y generar tanta emoción. Kerem Bürsin, al dedicarle una canción a Ande Erçel, no solo le regaló un momento especial, sino que también reafirmó la fortaleza y la autenticidad de su relación. Es una demostración de amor que trasciende las pantallas y llega directamente al corazón de sus seguidores. Y así, amigos, llegamos al final de este emocionante recorrido por la historia de Kerem y Ande. Hemos hablado de la sorpresa, del significado detrás de una canción dedicada, y del impacto que estos gestos tienen en el mundo del espectáculo y en nosotros como espectadores. Kerem Bürsin ha demostrado una vez más que el romance y la dedicación siguen vivos, incluso en la vorágine de la fama. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desgranar esta noticia. Recuerden que el amor se manifiesta de muchas formas, y un gesto sincero y personal siempre será un regalo invaluable. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este gesto de Kerem? ¿Creen que este tipo de sorpresas son importantes en una relación? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus reflexiones y sus puntos de vista. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les apasione. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la vida de Kerem y Ande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y noticias del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos, por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Profundizando un poco más en la trascendencia de este acto, es importante recalcar que en la era digital, donde las interacciones a menudo se sienten superficiales y mediadas por pantallas, un gesto tangible y profundamente personal como componer o dedicar una canción adquiere un valor exponencial. No se trata solo de una muestra de afecto, sino de un acto de creación que demanda tiempo, introspección y una profunda conexión emocional. Kerem Bürsin, al elegir la música como vehículo para expresar sus sentimientos hacia Ande Erçel, ha optado por un lenguaje universal que al mismo tiempo puede ser increíblemente íntimo. La elección de la música como medio de expresión no es casual.
La música tiene la capacidad de evocar recuerdos, de despertar emociones que a veces las palabras solas no pueden alcanzar. Una melodía puede encapsular la esencia de una relación, los matices de una conexión especial. Si Kerem realmente compuso esta canción, estamos hablando de un nivel de dedicación que va más allá de cualquier demostración pública convencional. Es desnudarse emocionalmente, compartir una parte de sí mismo de una manera artística y vulnerable. La expectación en torno al número 61 es un claro indicativo de la devoción de los fans y de su deseo de desentrañar cada detalle de la vida de sus ídolos. En el universo del fandom, cada número, cada fecha, cada guiño, se convierte en una pieza de un rompecabezas que buscan armar con pasión. Podríamos teorizar infinitamente sobre su significado. ¿Fue el día en que se conocieron? ¿El número de episodios que grabaron juntos en su proyecto más icónico? ¿O tal vez una referencia a una canción que ambos adoran y que tiene un significado especial para ellos? Esta ambigüedad, lejos de ser un inconveniente, añade una capa de misterio y de intriga que mantiene viva la llama del interés. Es crucial contrastar este tipo de gestos con la narrativa a menudo sensacionalista que rodea a las celebridades. Mientras los medios a veces se centran en los aspectos más triviales o conflictivos de sus vidas, actos como este nos recuerdan la humanidad detrás de las figuras públicas. Nos muestran que a pesar de la fama, las presiones y los escrutinios constantes, las relaciones personales, el amor y la necesidad de expresar afecto siguen siendo universales. Para Kerem y Hande, cuya relación ha estado bajo el microscopio desde sus inicios, este gesto es una reafirmación de la autenticidad de sus sentimientos, una señal clara de que su vínculo va más allá de los guiones y las cámaras. El efecto mariposa que generan este tipo de noticias en las redes sociales es un fenómeno digno de estudio. Los Hande Kerem shippers no son solo observadores pasivos, son participantes activos en la narrativa de la pareja. Sus reacciones, sus creaciones artísticas, sus teorías y sus mensajes de apoyo forman una comunidad vibrante que amplifica el impacto de cada acontecimiento. Para ellos, ver a sus ídolos compartir momentos de amor tan genuino es una fuente de alegría y de inspiración, un recordatorio de que las historias de amor reales aún existen y pueden florecer incluso en los entornos más exigentes. Además, este evento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del éxito en las relaciones, especialmente aquellas que son públicas. Mantener viva la chispa requiere esfuerzo continuo y una voluntad de sorprender y de ser sorprendido. Una canción en este contexto no es solo un regalo, sino una inversión emocional. Es una manera de decir te veo, te valoro y estoy dispuesto a invertir tiempo y energía para hacerte sentir especial. Kerem Bürsin, al optar por este camino, no solo ha complacido a Hande Erçel, sino que también ha enviado un mensaje poderoso a sus seguidores sobre la importancia de nutrir las relaciones. En un mundo donde la gratificación instantánea y el consumo rápido a menudo priman, la dedicación que implica la creación musical es un antídoto refrescante. Requiere paciencia, práctica y una profunda comprensión del arte. Si Kerem se dedicó a componer o interpretar esta canción, está demostrando no solo su amor, sino también su compromiso con el crecimiento personal y la expresión artística, cualidades que, sin duda, enriquecen su relación. La constante atención mediática y la especulación pueden ser abrumadoras para cualquier pareja, pero para aquellas que han alcanzado el estatus de íconos como Kerem y Hande, la presión es aún mayor. Este gesto de amor público a través de la música puede interpretarse como una forma de reafirmar su conexión frente al mundo, de demostrar que su relación es sólida y está cimentada en sentimientos genuinos, a pesar de las presiones externas. La posibilidad de que la canción sea una composición original de Kerem abre un abanico de preguntas fascinantes. ¿Qué tipo de letras podría haber elegido? ¿Qué sonoridades reflejarían la profundidad de sus sentimientos? ¿Habrá incluido alguna referencia sutil a momentos compartidos o a anécdotas personales? Estas interrogantes, aunque especulativas, nos invitan a imaginar el proceso creativo y la intimidad que rodea a este gesto. En última instancia, la sorpresa de Kerem Bürsin a Hande Erçel con una canción es mucho más que una anécdota del mundo del entretenimiento. Es un testimonio del poder perdurable del romance, de la importancia de la expresión personal en las relaciones y de cómo, incluso en la era de la tecnología, los gestos sinceros y atemporales siguen teniendo un impacto profundo y duradero. Es una historia que nos recuerda que detrás de las luces y las cámaras hay corazones que laten, que aman y que buscan maneras de conectar y celebrar la vida y el amor. Y así, amigos, llegamos al final de este emocionante recorrido por la historia de Kerem y Hande.
Hemos hablado de la sorpresa, del significado detrás de una canción dedicada, y del impacto que estos gestos tienen en el mundo del espectáculo y en nosotros como espectadores. Kerem Bürsin ha demostrado una vez más que el romance y la dedicación siguen vivos, incluso en la vorágine de la fama. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desgranar esta noticia. Recuerden que el amor se manifiesta de muchas formas, y un gesto sincero y personal siempre será un regalo invaluable. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este gesto de Kerem? ¿Creen que este tipo de sorpresas son importantes en una relación? ¿Qué significado creen que tiene el número 61? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus reflexiones y sus puntos de vista. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les apasione. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la vida de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y noticias del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos, por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.